¿Quiere añadir algo? Entonces, yo lo que entendí es que el teorema, es que lo estoy leyendo en inglés, el teorema de Nyquist, toma, dice que la frecuencia más alta que puede ser representada es mitad del sampling, ¿no? Y que, y como establece también el mínimo, el rate mínimo por el cual hace sampling para escribir la señal, este, con esto lo va a intentar como que reconstruir, por lo que entendí. Ajá. Y que, o sea, la fórmula es lo que no estoy entendiendo porque me gustaría ver más ejemplos. Así que supongo que eso no lo voy a intentar explicar porque, digo, tampoco me estoy dando a entender mucho. También explica que los factores que pueden limitar la transmisión de, este, de información, este, ah, no, eso no lo entendí. Estoy intentando leerlo de nuevo porque es como de que, ¿qué? Pero no, perdón, creo que no entendí mucho, la verdad. Bueno, vamos a ver, o sea, lo que leyeron, que es lo que viene en todos lados, es para una onda periódica, les ponen así diagramitas bonitos, en los que a lo mejor la frecuencia es de, no sé, tienen una onda periódica, normalmente lo ilustran así, una onda periódica de 100 Hz. Entonces, ¿a qué frecuencia tienen que muestrear eso mínimo para que puedan reconstruir la señal? Si la señal original es de 100 Hz. Según yo leí que al doble, ¿no? Ajá, o sea, 200 Hz. Sí. Pero normalmente uno no muestrea señales senoidales a una sola frecuencia. Uno muestrea señales que son variables. O sea, si uno supiera que, a ver, voy a muestrar una señal senoidal pura a 100 Hz, pues ya para que la muestreamos, ya sabemos que, o sea, cómo es una señal senoidal. Entonces, ahorita vamos a ilustrar esto con este programa que se llama Audacity. Vamos a empezar a muestrear mi voz y luego la voz de ustedes. Necesitamos una voz muy grave y una voz muy aguda para ver las diferencias. Entonces, yo voy a decir, hola, ¿cómo están? Ya, esa es la señal. Vamos aquí a amplificarla un poco. Así están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a amplificarla. Entonces, ahí está esa señal. ¿A qué frecuencia la debo muestrear? O yo cómo sé a qué frecuencia debo muestrear esa señal. Supongan que van a hacer un aparato que va a ser para grabar voz. Entonces, está eso que están viendo ahorita en pantalla. Tienen en el eje X lo que es la amplitud. Digo, el eje Y es la amplitud. Eje X es el tiempo. Y dice así, ¿no? Hola, ¿cómo están? Y así seguiría toda mi voz, ¿no? ¿A qué frecuencia debo muestrear eso? ¿O qué esperaría yo? Decir, bueno, si la muestreo a tal frecuencia, voy a obtener este resultado. ¿Cómo empiezo ahí a calcular eso? Así nada más el problema es, quiero muestrear algo, quiero hacer un aparato que muestre voz. ¿Qué frecuencia debe tener? Es ahí donde les digo que
de todo lo que uno lee a veces, como que no, ya a la hora de aterrizarlo ya en un problema así, concreto, como que no. Es que es medio complicado porque muchas veces lo explican en estas cosas con términos más, más técnicos. Ajá. Y pues es como que, bueno, por lo menos a mí se me complica mucho entender cuando hablan mucho en términos técnicos sin darme ejemplos visuales. O sea, Ajá. soy muy visual pero en ese sentido. Mire, vamos a ver esta señal. Cuando la estamos viendo en amplitud y en tiempo, no le haya uno así como que pies ni cabeza para ese tipo de análisis. Va uno aquí a donde dice análisis de espectro. Y entonces aquí lo que estamos viendo es en el eje X tengo las frecuencias. O sea, esta señal, la de acá atrás, esta, vista en el dominio de la frecuencia, tiene que mi voz tiene un pico en ¿qué será? 150 Hz. O sea, ahí es más pronunciada mi voz. Y tiene armónicos, o sea, picos de frecuencia, hasta los 7000 Hz. Entonces, si yo muestreo mi voz a los, a ver, este que está aquí son 1000 Hz. Si yo muestreo 1000 veces por segundo, perdón, 2000 veces por segundo, puedo reconstruir, espera, voy a sacar una captura de eso para empezar a rayarle. Que necesito rayar aquí mucho. Si yo muestreo ahí ya le borré el número. Aquí dice 1000, que casi no se alcanza a ver. 1000 Hz. Y aquí son 50 Hz. Si aquí yo corto esto, y yo muestreo a 2000 Hz, o sea, 2000 muestras, ese es samples per segundo. Entonces, si yo muestreo a 2000 muestras por segundo, o 2 kHz, que es lo mismo, lo único que voy a poder recuperar de mi voz es esto. Y entonces sí se va a entender qué es lo que digo. O sea, sí se va a entender que digo, que dije. Hola, ¿cómo están? O sea, eso. Pero se va a escuchar de una forma diferente. Todos estos armónicos de aquí se van a perder. Ahora, ¿cómo se escucharía eso? Déjenme ponerle aquí. Ahorita mi voz está ecualizada así, para que no se me oiga así voz tanto como de niño, está un poquito elevando los graves, ¿sí? Porque sí me gusta mi voz, ¿no? Ya cállate. Pero si yo le quito, por ejemplo, escuchen ahorita la diferencia, voy a seguir hablando, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí escuchan la diferencia? Sí. ¿Sí se escucha? Entonces, ahorita lo que hice es matar unas frecuencias
cuando se habla por teléfono, es más o menos ahorita como están escuchando, en la que es otro ancho de banda. Ahorita voy a volver a grabar lo que digo, a ver si se escucha aquí la diferencia. Espérame tantito. Ay, mis bolas. No, no es ese. Hola, ¿cómo están? A ver, ¿aquí qué dije? Hola, ¿cómo están? Sí, dije eso. Hola, ¿cómo están? Pero me voy a poner esto acá. Y voy a regresar a la voz ecualizada. ¿Dónde está? No, no es eso. Sí, ya. Ahí está. Ya me escuchan como al principio, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí voy a ver esta. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y ahora vamos a ver el diagrama espectral de esta cosa. Es el espectro. ¿Dónde estás? Se me perdió Audacity. Ahí está. Bueno, si se fijan, aquí esta gráfica llega a los 20 kilohertz. Y acá abajo también llega a los 20 kilohertz. Empiezan las dos, bueno, aquí el primer número que tienen es 50 Hz. Ahí está. Entonces, en la segunda gráfica, el pico, ¿en dónde está? O sea, donde tengo más amplitud en las frecuencias, ¿por qué valor de frecuencia está más o menos? ¿Se alcanza a leer? Sí. ¿Por dónde está la máxima amplitud? Por los 1000 Hz. Entonces, si yo muestreara a 2000 muestras por segundo, igual lo que estaría cortando sería esto de aquí. Entonces, para que yo pueda
muestrear una señal compleja, como lo que es el audio. O sea, aquí tiene muchas, aquí no es una onda periódica senoidal así bonita como la del libro, ¿no? Esto que están viendo nada más es esto es una L y esto es una A. ¿Sí? Y entonces, vamos a quedarnos con esto. Vamos a suponer que yo muestreo esta señal aquí y luego, o sea, este tiempo va a ser constante. Y luego la muestreo aquí y luego otra vez lo mismo. Aquí. Lo que yo voy a reconstruir entonces como señal sería una cosa así. ¿Sí? Y eso ya no tiene nada que ver con la señal original. Eso a cómo se escucharía sería en el equivalente de acá. Ahí está, es arriba. A que yo solo estuviera, a ver, muestreando lo que está de aquí a acá. Si yo muestreo a una frecuencia menor, cada vez voy a perder más información. Eso que les dibujé acá abajo, este de aquí, es una cosa chafa más o menos que muestré como esto. Aquí estaría muestreando. A ver, espérame. Disculpa, el micrófono no se desinstala el audio en los audífonos. ¿Mm? No se desinstala el audio en los audífonos. No, es muy seguro. Entonces, yo estaría muestreando solo esta pequeña sección y toda esta información le estaría perdiendo. ¿Sí ya entendieron más o menos? Ah, sí, ya, profe. Sí. Ahora, ¿qué necesitarían? O sea, esto es en el caso de mi voz, ¿no? Para mi voz, con un muestreo, o sea, como solo tengo armónicos hasta... Espera. Mi voz solo llega hasta los 7000 Hz en este muestreo. ¿A qué frecuencia se escucharía igual a como yo hablo con un aparato que reconstruyera mi voz? ¿A qué frecuencia tendrían que muestrearla? Pues a los 7000 Hz, ¿o no? Serían a los 14.000, ¿no? A los 14.000. Al doble, ¿no? Sí, o sea, lo máximo que llega a mi señal, digamos, es 7000.
Por el teorema de Nyquist es a los 14.000. Pero eso no significa que a fuerzas tengan que... Bueno, eso sería para reproducir todos los armónicos de mi voz. Pero si muestrean a una frecuencia menor, sí se va a seguir entendiendo qué es lo que digo, pero ya en otra calidad. ¿Sí? Entonces Esa- al doble sería como la máxima calidad, ¿no, profe? sí, o sea, para mi voz, sí. Ah, ok. Ahorita, por ejemplo, a ver, déjenme ver si lo que ustedes dicen sí se puede grabar. A ver, espérenme un tantito. A ver, hablen. Hola. A ver si sale. Bueno, a ver, ¿quién tiene la voz más chillona? Bueno, más aguda, perdón, más aguda. Parte de mí. ¿No? Ya que- A ver, las mujeres, la que tenga la voz más aguda. A ver, vamos a hacer un casting. A ver, Elizabeth, ¿y algo? Hola, A ver, espera, vamos a... Ahora las tres. Una, dos, tres. hola, A ver, es Elizabeth, ¿quién más? Ah, caray. Víctor, Alejandro, Neri, Argelia, Raúl, Mario. ¿Eres la única mujer en el grupo? Ah, Perla. Hola, A ver, espérame. Una, espera. Una, dos, tres. hola, hola, hola. No, nada más una. A ver, espera. Un hola. Hola. Ya. Entonces, fue así. Analizar. No, primero le voy a amplificar la amplitud. Ay, pues amplificar siempre es la amplitud. A ver, es efecto. Amplificar. De los dos, hola, ¿cuál es más agudo? Va otra vez. El segundo, ¿no? Ajá. Entonces ahora, su diagrama de espectral, ahorita lo vamos a ver, pero con respecto a ¿dónde va a haber más picos? Del lado izquierdo, o sea, esta cresta, ¿dónde va a estar? ¿Ahí, en medio o a la derecha? Sería a la derecha. Está a la derecha. Vamos a ver qué tan a la derecha. Analizar. Así es como... ¿Qué se llama esta señora? Es Alexa. Puede reconocer las voces y cosas así. Porque cada quien... Sí, gracias.
puede reconocer las voces porque cada quien tiene una firma espectral en esto. O la firma en el banco, ¿no? En Santander tu voz es tu firma, ¿no? Entonces, aquí se ve que, digamos, mi voz está cargada, o sea, el pico está por los 130 Hz. Y aquí la voz de... ¿Quién es esta voz? Perla. ¿De Yo. Perla? Está cargada a los 600 Hz, ¿sí? Aquí tiene más o menos su pico. Entonces, un sistema que tenga una frecuencia de muestreo de 2 kHz, sería más o menos por aquí. ¿En cuál se escucharía la voz más apegada a cómo habla la persona? O sea, si yo hiciera el corte aquí y solo dejara pasar estos, ¿qué voz se escucharía más como más normal, pues? Como la original. ¿Cuál? ¿La de usted, no, profe? Ajá. Porque el área bajo la curva de aquí es menor. Bueno, si comparan las dos áreas, el área de acá, esta, es mayor que esta. ¿Sí? Entonces mi voz se escucharía un poco más fiel porque no tiene tantos agudos. Pero como un sistema tiene que ser para todas las voces, entonces lo que se hace es que la frecuencia de corte se escoge un ancho de banda en el que todos, o sea, la voz a lo mejor de alguien, o sea, que hable mucho más agudo, tiene una curva así, ¿no? No, no tanto. Algo así. Ya esta sería una voz muy aguda. Y entonces, digamos aquí, los 7000 Hz no es tanto que mi frecuencia de voz o la de Perla no pase los 7000 Hz, sino que el micrófono que tengo, con los programas y toda la cosa, tienen esta frecuencia de muestreo. Hasta aquí muestrean. Puede ser que, o sea, viendo esta tendencia, puede ser que la voz de Perla realmente llegue hasta acá. Y viendo esta, puede que mi voz a lo mejor llegue así. ¿Sí? Pero estos aparatos, o sea, el micrófono que tengo, todo lo de la compu, hasta llegar a este programa, tiene este ancho de banda. ¿Sí? Y eso es lo que deja escuchar. Ya acá, como son frecuencias muy bajas, puede ser que ya no, ya ni siquiera las escuche un ser humano. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí, ya le entendieron mejor a lo de Nyquist. Sí, profe. Y ya. O sea, Sí. cualquier señal, cualquiera, se puede descomponer en su transformada. O sea, lo que están viendo aquí es la transformada de Fourier de esta señal en el dominio del tiempo. Lo que están viendo aquí es
amplitud o voltaje o presión sonora o temperatura, lo que sea, en función del tiempo. Cualquier señal en función del tiempo, o bueno, con dos ejes así como lo están viendo ahorita, se puede pasar al dominio de la frecuencia. ¿Sí? Y entonces ya en el dominio de la frecuencia, a esa señal se le aplica la transformada de Fourier. Y en la transformada de Fourier lo que tenemos es amplitud, en este caso son decibelios, en el eje Y, y en el eje X tenemos lo que es la frecuencia. Si ustedes tienen, por ejemplo, una... ¿Ya han hecho transformadas de Fourier en otra materia? ¿Sí han hecho o no han hecho? Ahí. Por ejemplo, cuando sacan una señal cuadrada, ¿sí? Y le hacen la transformada de Fourier con un armónico, es así. Con dos armónicos, es así. Con tres armónicos, es así. ¿Sí han hecho eso? ¿En alguna materia han hecho eso? Hablen, carpa. En mi caso no, profe. No. Bueno, en matemática pueden, ya hay ejemplos hechos. Como con 10 armónicos, se ve así. Le van subiendo el número de armónicos. Y esto poco a poco se va haciendo más picudito, así. O sea, lo que dice el teorema de Fourier es que cualquier señal se puede representar como una sucesión de senos que van con diferente amplitud, diferente frecuencia. Entonces, esto es, no sé, voltaje en función del tiempo. Cuando pasan esta misma cosa al dominio de la frecuencia, es aquí frecuencia, aquí es amplitud, y van a tener una frecuencia, se llama frecuencia fundamental, o sea, la seno principal de esto, a lo mejor es de, no sé, 100 Hz. Entonces, aquí está 100 Hz. Otra que tenga una amplitud de 200 Hz, se va a ver así. 300 Hz, 400, 500, 600, 700, 800. Hay unas que son así. Hay otras que son así. Una más pequeña, luego una más grande, una más pequeña, una más grande, una más pequeña, una más grande, una más pequeña, una más pequeña. Y ahí hay toda una teoría, ¿no? El chiste es que a lo que se refiere el ancho de banda es que cuando está pasando por un canal, no pasa todo, puede que no pase toda la señal, sino nada más una sección. Esto es el ancho de banda. Cuando hacen una llamada telefónica por cobre, por eso se escucha de una forma muy particular una llamada telefónica, las personas que tienen voz grave, se escucha un poco más parecido a lo normal, porque el ancho de banda del cobre está así. El ancho de banda, por ejemplo, de la fibra óptica, o sea, se dice que es infinito porque pasan todas las frecuencias. O sea, obviamente infinito no es, pues es relativo, ¿no? Es así como cuando en un multímetro miden la resistencia y que dice aquí infinito, cuando tienen así dos, o sea, que están midiendo aquí esto, ¿no? La resistencia que hay ahorita aquí en el aire
Aquí en el multímetro marca que es infinito, pero, o sea, tiene un valor, a lo mejor es de 30 megas, pero para el multímetro ya eso está fuera de su rango. Entonces, algo así, ¿no? El punto es que de la señal que vayan a muestrear, tienen, o sea, si la descomponen en su equivalente diagrama de espectral, tienen que ver hasta cuántos armónicos tiene esa señal y decir, ah, bueno, si esta señal varía hasta, la voz humana varía hasta 20 kilohertz, pero ya estamos hablando de, o sea, cantantes de ópera o alguien que tiene así una reverberación extraordinaria y va hasta 20 kilohertz. Normalmente los seres humanos escuchamos, depende de la edad, solo ciertos tonos de frecuencia. Vamos a suponer que el rango de voz humana llega a 20 kilohertz. Por eso la calidad CD, ¿sí han visto a qué frecuencia se muestra? Ese ya es un estándar. Creo que es 44.1 kilohertz. Exactamente. Ese es el valor. Y eso se basa en lo del teorema de Nyquist, que se parte del supuesto de que la voz humana llega hasta el rango de 20 kilohertz. Entonces, para reproducir otra vez con esa calidad de voz, en la que no se pierdan armónicos, por eso es que se muestra a 44.100. ¿Sí? Esa es la razón. Ya dependiendo de lo que vayan a muestrear, a veces no es necesario, o sea, tanta muestra. Si van a estar monitoreando, por ejemplo, la temperatura, o sea, la temperatura en un día, pues no varía, o sea, en un segundo no varía, o sea, si toman 44.000 muestras, pues les va a dar por segundo, casi todas les va a dar lo mismo, ¿no? O sea, a menos que tengan ahí un soplete y estén calentando una unión de soldadura o algo, ¿no? O sea, ese cambio es muy, 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 muy gradual. No necesitan tener tanta frecuencia. Hay una cosa que se llama oversampling, que sería el sobremuestreo, en el que tienen, por ejemplo, una señal que varía así, y entonces muestrean tan seguido, pues aquí toman una muestra aquí, luego otra muestra aquí, luego otra muestra aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, que daría lo mismo que muestrearan lo que esté en rojo. Una aquí y una aquí. Sí, es como si lo que tuviéramos acá. Esto que está aquí, cuando da la impresión de que estamos muestreando una señal, o sea, como que uno dice, no, pues tiene forma como que tiene sentido que se vaya comportando así. Eso se llama aliasing. Y es que nos da la impresión que sí estamos monitoreando el movimiento de esa señal, pero en lo que en realidad estamos monitoreando es un múltiplo de esa frecuencia. ¿Tienen idea más o menos de en qué caso de la vida real se ve o cómo se vería un muestreo así? ¿No tienen idea de algún ejemplo? Yo solo he escuchado hablar en algún software de anti-aliasing, Ajá, pero así del sí, aliasing no. así en la vida. No sé si han visto, por ejemplo, en las tomas que hacen en algunas películas cuando están los helicópteros, o sí, que se ve que las aspas se van moviendo muy despacio, pero ya está en vuelo. O en los rines también de los coches. ¿No han visto eso? Sí, sí.
Si ustedes se fijan en un, Es la pérdida de valor de un bien como consecuencia del paso del tiempo. ¿cuántas aspas tiene un helicóptero? No sé. Ya, profe. Ahí nada más tiene 2. Bueno. Ya. Aguanten, aguanten. Es un concepto. Vamos a suponer que en el minuto t igual con 0 están viendo esto. ¿Cómo sería más por acá? Si el aspa da una vuelta completa y aquí vuelven a muestrear en el tiempo t igual con 1 y luego da otra vuelta completa. Ay, caramba. Y aquí lo vuelven a muestrear. Van a pensar que el aspa, ¿cuánto se movió en grados? ¿Serán como 50 grados? ¿Sí, no? Más o menos. O sea, vamos a pensar que t igual con 0 está aquí, en esta posición. Y este que es el ángulo. Está a 0 grados. Luego en T1, T2. En T1 está como a 30 grados. Lo que estarían viendo es que se va moviendo así. ¿Sí o no? Pero realmente aquí dio toda la vuelta y otra vez llegó a 30. Aquí dio toda la vuelta y llegó a 50. Entonces, el efecto visual de eso es que vemos que apenas se va moviendo el aspa. Sí, así como si fuera girando, haciendo un movimiento así. ¿Sí ya recuerdan ese efecto? ¿Sí lo han visto o no? Sí, Sí. O sea, y eso es por la velocidad a la que están muestreando. Si muestrearan en cámara lenta, perdón, entonces se podría ver que hay una muestra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y entonces ese es el equivalente a esto. O sea, aquí la señal sube, baja, sube, baja, sube y apenas la captura, ¿no? Es como la vuelta del helicóptero que ya dio una o dos vueltas y la capturé aquí. Luego aquí sube, baja, sube. No, baja, sube, baja.
que apenas la capturé, ¿no? Entonces, esto es como una ilusión óptica en el helicóptero o en los rines de un coche. Y esto lo que hace pues el efecto neto de eso es un muestreo que es deficiente. Solo estamos viendo un múltiplo de la señal original. Y eso es por no tener en cuenta el diagrama espectral de una señal y ver a qué frecuencia, o sea, cuál es mi rango de mi ancho de banda que tengo que medir. Y de acuerdo a eso, diseñar el conversor analógico digital para que muestre al doble de esa señal. Ahora sí ya. ¿Está entendido totalmente eso? Ya para darlo por muerto. ¿Sí? Sí, ya. ¿Dudas de eso? ¿Ya se murieron? Bueno, ya entonces ya acabamos este tema. El que sigue es el de impedancia de entrada. ¿Qué es la impedancia de entrada en un conversor analógico digital? ¿Qué es la impedancia de entrada? Espera, creo que estás hablando. A ver, Hugo, dijiste algo que no, nada más veo como que parpadea, pero no oigo aquí. No, no escucho. A ver, alguien más, nada más pruebe su micrófono, a ver si no le movió algo ahorita con estos programas. Hola, hola. Ah, no, sí, sí escucho bien. Hola, hola. Sí, sí escucho. Ah, ok. Bueno, entonces, no le moví a mis bocinas. Entonces, ¿qué es la impedancia de entrada en un ADC? Yo encontré que en una red eléctrica la impedancia es equivalente vista por una fuente de energía conectada a tal red. O es decir, si la fuente entrega un valor conocido de voltaje o de corriente, esta impedancia puede ser calculada con la ley de Ohm. Bueno, lo que yo encontré y que en los conversores generalmente se toma como infinita. Ah, o sea, idealmente debe ser infinito. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? Bueno, a ver, en lo que se despabilan tantito. Este es un
programa que hice con los de Micros 2 hace rato. A ver, ¿escuchan el tono? A ver, dejen quitar la supresión de ruido. A ver, ahí ya. Sí, sí se oye. ¿Sí? Bueno, este es un sensor de presión. Lo que tienen aquí en el canal 1 es... Aquí está 1 volt por división. Entonces... A ver, déjenme moverle aquí tantito. Bueno, el circuito que está haciendo el ruidero es este. Este es un micro. Y este transductor está conectado aquí. Lo que mide es la presión que entra a este tubo. Ahorita está a cada cuadrito es 1 volt. Entonces, si yo lo introduzco aquí, va cambiando la frecuencia. No sé si alcancen a leer ahorita aquí la frecuencia. Si lo saco está a 13 kilohertz. Y conforme lo voy introduciendo, se va haciendo más grave. Ahí ya se ve. Son 3 kilohertz de esta señal. Lo que están escuchando es esta señal de aquí. Ahora, el sensor que está haciendo esto es este transductor de presión. La impedancia de salida de un transductor tiene que ser siempre menor que la impedancia de entrada de lo que están midiendo. Déjenme apagar esto. La impedancia de un monitor, digo, de un osciloscopio, a ver si les puedo enseñar. Ahí no se ve. Ahí no se ve casi. Esperen, esperen. Ah, no, no, sí. A ver, Bueno, en un generador de funciones
Me faltan manos. Ahorita se fijan como por aquí. Ah, por aquí. Dice 50 ohms. Ahí está ya, en el centro de la pantalla. Pues realmente no se ve muy bien, que digamos. Bueno, ahí dice. No les tomo una foto. Bueno, la salida de ese generador es de 50 ohms. Si ustedes tienen un generador, es aquí. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno. Su impedancia de salida es de 50 ohms. Si ustedes tienen un PIC como ese, que es el que está con su conversor analógico digital, a la hora de que ese PIC midiera una señal que proviniera del generador, lo que está haciendo es poniéndole una carga de 2 kilo ohms. ¿Sí? Este sería el PIC. Y este sería el generador. Ya está el cable, ¿no? El cable que los une. Entonces, el equivalente de esto, o sea, de esta parte del circuito, sería 50 ohms en serie con un resistor de 2 kilo ohms. Cuando están en paralelo dos resistores, el circuito equivalente de eso, bueno, y aquí está la señal viva, ¿no? A lo mejor va de 0 a 5 volts. Si el generador es capaz de alimentar un resistor de 50 ohms y ustedes le ponen en serie uno de 2 kilo ohms, el circuito equivalente de eso siempre va a ser el resistor menor que el menor. Y el resultado va a ser algo como de 50 ohms, porque este es muy grande en comparación con este. Se han hecho los circuitos, ¿no? En paralelo, donde dice que el R equivalente es igual a 1 entre 50 entre 2000. Sí, el resultado de esto es algo muy parecido a 50 ohms. ¿Sí? Porque la impedancia de aquí es muy grande en comparación con la impedancia de salida. Lo que se busca es que cualquier aparato que sea una fuente, en este caso, la fuente de voltaje que estamos midiendo es el sensor este de aquí. Esta es mi fuente de voltaje que estoy midiendo. En teoría, debo buscar que la resistencia de salida de este, o sea, del sensor o fuente, idealmente, ¿de cuánto debería de ser? O sea, obviamente nunca se va a tener eso, pero a lo que busco es que sea muy grande o muy pequeña. ¿Qué es lo mejor? Que la impedancia de salida del sensor o de la fuente sea muy grande o muy pequeña.
Veo como que enciendes el micrófono, pero no sale voz. Ah, que la frega. Déjenme un segundo, dejen checo. Sí, sí se escucha un poquito. ¿Sí se oye? Sí, ya, ahora sí. Ah, que la impedancia de salida debe ser pequeña. Ajá. ¿Y la de entrada del medidor? Debe ser mayor a la de la salida. Ajá. Bueno, sí. Entonces, idealmente debe ser infinita. ¿Qué significaría en términos prácticos que tenga algo impedancia de salida cero? Significaría que si yo le conecto aquí una ciudad y le dreno una corriente infinita, el voltaje que tenga aquí no va a cambiar, ¿no? Eso es lo que significaría impedancia cero. Que yo le puedo sacar 2000 o 3000 o 1 millón de amperes y el voltaje va a seguir como si nada, ¿no? Eso obviamente pues, no existe. Pero lo que se busca es que tienda a cero. Por favor. Ahora, impedancia de entrada del medidor, ideal que sea infinito. A lo que se refiere es que cuando yo le conecte el elemento que voy a medir, a lo que estoy midiendo no le pase absolutamente nada. Si ustedes tienen un multímetro de esos amarillos del Mitsu, o así, de esos bien corrientes, ¿no? Y ustedes tienen un circuito y lo miden. La idea. ¿Qué va a pasar? Sí, tengo que regresar. Ay, Si tienen un circuito, permítame, voy a regresar a mis apuntes. esta cosa que está aquí, una LDR, ¿sí la han visto alguna vez? Son estas fotorresistencias. No sé si hayan usado alguna vez esas. Creo que sí, en metrología fue para un sensor que cambiaba el foquito dependiendo de la luz. Ajá. Entonces, estos resistores más o menos miden unos 100 kilo ohms. O sea, depende el modelo y todo eso. Si ustedes le ponen, por ejemplo, aquí un multímetro, cuando tapan esto, el circuito, les puede marcar, vamos a suponer que alimentan estos 5 voltios. Aquí el multímetro les puede mostrar que varía de 0 a 4.8 voltios. ¿Sí? O sea, le tapan, les da un valor. Quitan, les da otro valor. Y entonces hay muchas personas que dicen, no, pues ya me varía de 0 a 4.8. Le voy a poner un relevador. O un LED, ¿no? Nada más. Le ponen el LED aquí. Dicen, como me da 4.8 volts, con eso me alcanza para encender el LED. Al momento que ponen este circuito aquí, este LED, y vuelven a tapar y a destapar el circuito, ¿qué ocurre con el LED? Es estrategias de mano. ¿Sí prende y apaga el LED?
Si me dicen no sé, les digo. O si prende por esto o no prende por esto. No sé si se apague, pero apaguen poco a poco. No sé si esté bien. Esto nunca va a encender. Porque la impedancia o sea, el circuito equivalente de esto es 100 kilos, 100 kilo ohms en serie. Ahorita olvídense tanto del diodo. Con un resistor de 330. Si hay una de 100 kilo ohms y uno de 330, la resistencia equivalente de esto, ¿como de qué valor es? ¿Cómo de qué valor es? Acuérdense, cuando esté en paralelo es menor que el valor menor. Si tienen aquí este divisor de voltaje y es de 5 volts, el voltaje de salida es 330 por VCC entre R1 más R2. Bueno, aquí y esto les va a dar algo muy parecido a cero. Casi cero. No sé si que hagan cuentas, ¿no? Pero cercano. Y entonces con 0 volts no va a encender eso. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque este circuito de aquí está actuando como un medidor. Que es lo que como que queríamos saber. Bueno, si aquí tiene 4.8 volts, quiero que prenda. Si hay 0 volts, quiero que se apague. Entonces así sabríamos, quito la mano, pongo la mano, quito la mano, pongo la mano. Debería, en nuestra mente, prender y apagar el LED, ¿no? Pero no se puede porque esta impedancia es muy baja y esta impedancia es muy alta. Entonces, un circuito que tenga a su salida una impedancia alta y a su entrada una impedancia baja, no sirve. O sea, matan la señal. En el video que voy a hacer del conversor analógico digital, uso esta pelota para trazar una trayectoria. O sea, lo que mido es la altura. Esa es una magnitud analógica. O sea, la altura. ¿De qué formas podría yo medir la altura? Una es de forma óptica, ¿no? O sea, con una cámara, que es lo que hago en el video. Voy capturando cuadro por cuadro, y se hace una trayectoria. ¿De qué otra forma podría medir esto? A lo mejor si yo le pongo, no sé, un sensor aquí, pero ese sensor va a pesar. O sea, si esto pesa, no sé, 15 gramos. Si no le pongo sensor, pues esto rebota de cierta forma, ¿no?
A lo mejor hace esto. Así. Si yo le pongo un peso extra, ¿qué va a pasar con la altura que haga? A la hora de que le dé la misma fuerza, misma dirección, todo. ¿Cómo va a ser la amplitud? Creo que ya no están. ¿Lo puede repetir, profe? Es que no entendí. O sea, si yo a este peso le aplico, bueno, a esta pelota, le aplico una fuerza y la hago rebotar y la mido de forma óptica, o sea, con una cámara, ¿voy a cambiar su trayectoria? ¿Por solo grabarla o Sí, por solo grabarla. no? No. Entonces, ese es un método que su equivalente eléctrico es como si tuviera una impedancia alta. O sea, no estoy interviniendo o no estoy afectando su trayectoria. Si yo le pongo un sensor o un hilito o un algo que ya le esté cambiando el peso para medirlo, entonces esto si iba a botar hasta esta altura, entonces ya va a botar menos altura. ¿Sí? Ajá. O sea, ya estoy alterando lo que estoy midiendo por el hecho de estarle conectando algo extra. ¿Sí? Entonces, así pasa con los circuitos. Si ustedes tienen aquí un generador de funciones y le agregan, o sea, que tiene una salida de 50 ohms, esta es una impedancia de salida baja, y le ponen un medidor que tiene una impedancia alta, entre más alto sea, va a ejercer una influencia menor en lo que está midiendo. Y entonces, esa combinación sí hace que, o sea, sí es correcta. Entre más alto sea esto y más bajo sea esto, voy a alterar menos la señal que estoy midiendo aquí. ¿Sí? Entonces, un medidor de los Mitsu tiene... Sí, profesor. Sí, profesor. Esta impedancia de entrada baja, o sea, es chafa. Uno de estos tiene una impedancia un poco más alta. Un osciloscopio, más o menos, ¿qué orden de impedancia han visto en las puntas? Déjenme ver si se puede enseñar esto. No se ve. Bueno, luego hago una captura. Aquí dice que a 200 MHz tiene una impedancia de 10 megaohms. A 6 MHz tiene una de 1 megaohm. Ajá. Le tomo foto. ¿Dónde están ustedes? Pico. Ahí les mandé la foto. Entonces, no es lo mismo que midan con un osciloscopio, porque tiene una impedancia de entrada, en el caso más chafa, de 1 megaohm. 1 megaohm, o sea, 1 millón de ohms,
es muchísimo más grande que lo que tiene el PIC, que son 2 kilo ohms. Si su sensor tiene una impedancia de salida menor de 2 kilo ohms, a la hora de que le conecten un PIC, para medirlo, van a matar la señal. Si le conectan un multímetro, más o menos un multímetro muy chafa, tiene una impedancia de entrada de unos 200 kilo ohms, más o menos, o 100 kilo ohms. Una punta de osciloscopio mínimo, o sea, de los más chafas, son 1 mega ohm. Sí, ese es lo típico. Ya un osciloscopio bueno tiene más o menos 10 mega ohms. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí ya le entendieron eso? ¿Qué es impedancia de entrada? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora el otro término es el circuito de muestreo y retención. Sí. ¿Qué es un circuito de muestreo y retención? Bueno, leí que era un dispositivo que precisamente se encarga de hacer eso, muestra una señal, pero también mantiene, bueno, no sé si entendí bien, pero mantiene un nivel de voltaje en un cierto rango para que parezca uniforme. ¿Sí? O sea, ¿alguien más? ¿Sí está bien eso? ¿Tienes la rancita de las dos que aparecen ahí? La A al cuadrado. Lo voy a poner así pegadito, aquí es la cuadrada. A ver, tienen un circuito así, con una señal. Ajá. Va variando así en función del tiempo. Pero, si me dicen, por ejemplo, ¿a cuántos cuadritos? Sí lo ven ahorita cuadriculado, ¿no? ¿A cuántos cuadritos del eje X, del eje X, tiene de altura el primer punto? 3. Eso que hicieron ahorita, necesitan que el punto se quede quieto, digamos, para que puedan contarlo, ¿no? Ujú. La señal va a estar variando así como lo que no. Entonces dicen, ya llegó el momento de medir el punto 1. Tengo que detenerlo en lo que hago mi conversión. En lo que yo mido, digamos aquí, no, pues hay 3 cuadritos. Ese circuito, lo que hace, o sea, simplificado, básicamente es una cosa así. Esa RS es la S es de muestreo. Entonces, aquí está el pin en el que está midiéndose la señal, ¿no? Sí. Entonces, llega un momento en el que ya toca hacer el muestreo y entonces se cierra este interruptor. Entonces, la corriente va a fluir en este sentido y va a cargar este capacitor. Vamos a suponer que estamos midiendo aquí esto y cada cuadrito es un volt, ¿no? Entonces, cuando llega la hora de hacer el muestreo, se cierra. Va a tardar un tiempo en que este capacitor esté al mismo voltaje que el que está acá. Entonces, cerramos, fluye la corriente, se carga el capacitor y después desconectamos el circuito. Y entonces, ya la etapa que viene acá de conversión, de lo que se va a encargar es de hacerse bolas para saber a qué voltaje está el capacitor que está cargado. Y acá deja, o sea, aquí ya la señal sigue variando.
Sí, eso es a lo que se refiere el circuito de muestreo y retención. Muestreo es esta parte, o sea que dice ya, órale, mídele, ¿no? O bueno, En la que le enviamos una parte de la señal, ¿no? ajá, y ahí como que la congelamos. Sí. Y ya acá viene el circuito de conversión. Es el que dice, bueno, ya la señal está quieta. Ahora sí, con calma. Bueno, hablamos de microsegundos. Voy a determinar el voltaje que está en este pin. Y de los métodos de conversión, ¿cuáles vieron? Está el muestreo, cuantificación y codificación. Ajá, esos son los pasos. Aquí, este es muestreo, Ah, ok. conversión, y ya la codificación ya es a qué número binario corresponde ese valor. Vamos a suponer que el voltaje que está aquí es de 1 volt, por decir. Entonces, aquí tengo 1 volt. Este es el tiempo. Tengo que llegar a este valor. Entonces, hay varias formas en las que pueden llegar a medir eso. Una es que ponen un contador, un pulso, así de reloj, que entra a un contador. A la salida de ese contador van a tener un número en binario. Ahorita para hacerlo sencillo vamos a ponerle que es de 4 bits. Entonces primero van a tener el valor 0. Luego el valor 1, 2, 3, 4, 5 y así. Estos números van a entrar a un conversor digital analógico, que básicamente son amplificadores operacionales que le van dando peso. Este pesa menos o tiene menos valor que este. Entonces, estas 4 entradas entran a un DAC y a la salida de esto tienen un voltaje. Ese voltaje lo van a comparar. Este es el voltaje del contador. Y este es el voltaje que están midiendo. Entra a un comparador. Y entonces, hagan de cuenta que empieza 0000. ¿Qué voltaje voy a tener en el contador? 0. Entra el siguiente pulso aquí de reloj. Y este va haciendo esto. Cuando el voltaje que estoy entregando aquí, que es A, mientras sea menor que el voltaje que estoy midiendo, voy a tener aquí un 0. Ajá. Cuando cruce esto, ya el comparador va a tener aquí un cambio. O sea, porque ya es mayor. Sí. Y entonces, en ese momento, va a decir, ya llegué. Dime en qué número estoy aquí. Y ese es mi valor que equivale al voltaje que estoy midiendo. Este método se llama de rampa, porque esta cosa es una rampa. Sí, ese es un método. Ese método es equivalente a que ustedes estén en un diccionario y que quieran encontrar la C de casa. Y entonces empiecen. Página 1. Estoy en la A. A menor que C de casa, sí. Paso a la siguiente página. Sigo en la A, ¿no? Menor que C, sí. Sigo. Página por página. O sea, aquí es valor por valor. Hace la comparación aquí.
Es menor, sí, 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 es menor, sí. ¿Es mayor? ¿Es menor? No. Pues ya llegué. Ese método es muy ineficiente porque se tarda son muchos ciclos Para cambiarlo. para llegar al valor que estoy midiendo. Ok. Si son valores pequeños, llego rápido, ¿no? Si son valores Sí. altos, me tardo más en llegar. Pero el equivalente a buscar en un diccionario es así, ir página por página, ¿no? Es menor, sí, 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 es menor. Es mayor, ya lo encontré. ¿De qué otra forma creen que se pueda hacer más eficiente eso? En un diccionario. Quieren buscar aquí la C de casa. Pues cuando hacemos eso, abrimos al azar, más o menos donde creamos que es. Ajá, nada más que el circuito no tiene idea de... No, pues sí, no. Un método es de que de todo su rango lo partan a la mitad y comparen. Aquí estoy en la L, ¿no? Por decir algo. No sé qué letra sea la mitad del abecedario, ¿no? Pero aquí va una iteración. C es menor que L. Sí. Entonces ya sé que todo esto, que aquí no está. Luego, de este rango, a ver, la C debe ir más. Está más cerquita de la A. Luego vuelvo a partir esto a la mitad. C menor que, no sé, A, B, C, D, no sé qué valor, no. A, B, C, D, E, F. va a ser como F. H. ¿Quién sabe? Este va a ser como M o algo así. Entonces, C menor que F, sí. Y ya me chuté esto. En 2 iteraciones, ¿qué porcentaje del rango ya quité? Como un 80%. Ajá, el 75%. ¿Qué? 50. De aquí a acá es el 50%. Profesor, me tengo que retirar para otra clase. Entonces, fíjense que aquí con 2 iteraciones ya quité el 75%. Y aquí con 2 iteraciones, Todavía no llegábamos. o sea, si esta, por ejemplo, tiene 8 bits, entonces tengo 2 a la 8 posibilidades. Entonces apenas con 2 iteraciones quité 2 de 255. Bueno, llevo 2 de 255. ¿Sí? Este método de aquí se llama de aproximaciones sucesivas. Y este es uno de los más empleados. Con 3 iteraciones, o sea, este es el 50%, esto es el 25% y esto es el 12.5%. Con 3 iteraciones ya llevo 87. 87.5%. Con 3 iteraciones ya me chuté 87.5% de todo el rango, ¿no? Entonces, así es más fácil, bueno, más rápido llegar al resultado. Ese es el que usa el PIC que está ahí. Y hay otros métodos, ¿no? Hay otro que se llama el delta sigma. Pero la idea es cómo, o sea, el algoritmo de cómo llegar
a un valor más rápido, ¿no? Sí. Profe, ¿y el de rampa entonces es uno de los más lentos? Es el más lento que existe. Porque había visto que hay uno que es doble rampa, entonces me imagino que es el doble de lento. No, ese es la mitad de lento. Porque el del doble rampa empieza de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y el primero que le pega al valor, ese ya lo encontró. O sea, se cuenta, si está muy cerca del final, o sea que es un valor alto, la rampa que va de arriba para abajo lo va a encontrar primero. Ya, entonces tarda más si están por en medio el valor. Ajá. Sí. Ya, ok. O sea, lo peor que puede pasar para un valor, para el método de rampa simple, es que esté hasta el final. Y lo peor que puede pasar para el del doble rampa es que esté en medio. Sí, son más iteraciones. Y entonces son dos tiempos que tienen que considerar en todo conversor analógico digital. Uno es el tiempo de adquisición, es en cuánto se carga este capacitor. Y otro es el tiempo de conversión. O sea, en cuánto tiempo el algoritmo encuentra el valor que ya muestrearon en el capacitor. Dependiendo el método que use, el conversor va a ser más caro. Si es uno de aproximaciones sucesivas, va a ser un poco más, bueno, va a ser más caro que el de rampa. Más caro puede ser 10 pesos más caro o 20 pesos más caro, ¿no? O sea, no es una diferencia así de miles de pesos. Son muy pequeñas. Y en las especificaciones de un conversor siempre va a venir cuántas muestras por segundo puede determinar. Por ejemplo, en el ADS 113, no me acuerdo si es ADS o con 3 unos, no me acuerdo. Ese es uno muy rápido. Ya es un circuito integrado aparte, chiquito. Y tiene varios canales. Entonces, son parte de las especificaciones de un conversor. Las más importantes son la frecuencia máxima de muestreo. O sea, ya ustedes dicen de mis cálculos, yo necesito un muestreador que por el teorema de Nyquist me pueda muestrear señales de más de 200 kHz. Entonces van a las guías de selección y dicen, bueno, a ver, ¿me alcanza? Sí. Luego, ¿qué impedancia tiene? ¿Qué impedancia? No, pues tal. ¿Me alcanza para medir lo que voy a medir? No, pues que no. Entonces le tengo que agregar un circuito de acondicionamiento de señal. Por ejemplo, para el ejemplo de hace ratito de la LDR, con hacer esto, vamos a añadirle hacen el acondicionamiento para que la impedancia de salida de aquí a la entrada, tiene una impedancia alta. Y aquí tiene una impedancia de salida baja. Entonces aquí ya la pueden meter al conversor analógico digital. Yo, profe, ¿dónde entra la parte, por ejemplo, de desastres naturales o cosas así que percances, que no se tenían en... ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que no, No, quedó más profe. claro. ¿No? Bueno, para el jueves, sí, revisan lo que es la resolución de un conversor analógico digital y los voltajes de referencia
o sea, ¿cómo se usa esa combinación entre voltajes de referencia, resolución, para escoger un conversor analógico digital? Van a ver ustedes lo que es la teoría. Y aquí voy a decirles más o menos así como hoy. Algunas recomendaciones prácticas de cómo tienen que escoger los voltajes de referencia y la longitud o el número de bits que debe tener un conversor. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Está bien, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, buen día. Vale, igualmente.